Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en Radio Lateral haciendo con Fundamento Criollo, Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro. ¿Cómo estás, Jorge? Sergio, contento de recibir la llamada y la comunicación con ustedes desde acá, desde la ciudad de La Plata, de la región La Plata, Brillo y Ensenada. Bien, para nosotros también es un placer porque nos vamos a dar el tiempo para entender, viste, hay compañeros luchando en todos los puntos del país. Y sos uno de estos casos, y nos vas a ayudar a entender qué es la petroquímica General Mosconi o qué fue, a propósito de un documental que has ayudado a generar, dirigido por otro compañero, pero en la producción estuviste colaborando como un soldado más de la causa para dar a conocer lo que es la lucha de los trabajadores de la petroquímica Mosconi. Ahora contanos, ¿esta petroquímica cerró, está abierta, sigue en lucha, es pasado? Contanos. Por suerte es una realidad que la petroquímica General Mosconi siga existiendo. Y tiene que ver con un proceso político que se empezó a vivir allá por el 2003, cuando los nuevos aires hizo que haya un objetivo que era la recuperación de YPF. Petroquímica Mosconi era una fábrica del Estado Nacional que estaba conformada por YPF y la Dirección General de Fabricaciones Militares, hasta que en el año 93 la absorbió YPF y después quedó en manos de Repsol. Allá por el 2012, cuando la presidenta de la Nación, Cristina, impulsa un proyecto de expropiación, se recupera YPF y de la mano de YPF se recupera Petroquímica Mosconi, que hoy pertenece al Estado Nacional. Así que por suerte la empresa sigue. Y bueno, por un lado es alegría y por otro lado la alegría de hoy presentar este documental que hace una reseña de lo que fue una empresa del Estado eficiente, rentable, pensada para aportar tanto a la balanza comercial como a un proceso de industrialización. Hoy, 27 de julio, justo hace un mes de lo que fue la inauguración, allá por 27 de junio de 1974, se dio inicio a la producción de petroquímica con con un camión de tolueno. Ahí empezó a producir la petroquímica y empezó el proceso que fue pensado allá por finales del 60, pero que materializó el peronismo. El peronismo allá por el gobierno del 73-74 gestó lo que fue el plan trienal, y dentro de los sectores estratégicos le dio un impulso muy grande al sector petroquímico, lo que posibilitó un financiamiento por demás importante, que hizo que con el 80% del financiamiento se construyera la petroquímica. De ahí en más fueron años de gloria, porque el 60% de la producción de los productos que se elaboraban estaban orientados a la exportación, y por otro lado también los productos generaban una sustitución de importaciones, ¿no? Antes de la petroquímica, la industria nacional requería de importar estos productos que, a partir de la creación de esta estratégica empresa, tuvieron un acceso más fácil en cuanto a lo económico a la pequeña y mediana empresa, al empresariado nacional, que eran provistos por nuestra empresa. Claro, ¿y qué produce? ¿Cuáles son los productos que sacaba la petroquímica? Y son productos derivados del petróleo, gas del Estado,
Son productos que, una infinidad de productos que tendremos que estar toda la mañana describiéndolo, pero son la base, la materia prima para elementos cotidianos que usa la población, desde plásticos, todo lo que vos pensás, carcasa de televisor, todos los insumos que motorizan a la industria. Claro. Mejoradores de octanaje. Llegamos en la última etapa de la petroquímica, se producía el metil terbutiléter, que era un mejorador de octanaje, que en otro momento de la historia había que comprarlo afuera, o se utilizaba el tetratilo de plomo, que era sumamente contaminante. Productos que, bueno, tienen que ver con la industria. Jorge, esta historia que se va a contar a través del documental, ahora me vas a contar dónde se presenta, a qué hora, etcétera, pero contame también desde dónde va, calculo que desde su inauguración en el 74, hasta dónde va la historia contada, narrada. La historia empieza ya por el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Y donde Enrique Mosconi empieza a adquirir una notoriedad importante por la disputa que da contra los trust petroleros, y bueno, la creación de YPF, la destilería más grande del país, que está en Ensenada. Y después todo el proceso histórico, hace una pequeña reseña histórica de lo que fue después el golpe del 30, y todo el proceso político donde está vinculado el petróleo y los vaivenes de los intereses políticos y económicos de un lado y de otro. Arranca con todo el documental, ¿eh? Arranca, es un material, la pretensión nuestra es un material que en estos tiempos donde se discuten nuevamente dos modelos de nación, la idea es que aporte a la reflexión y a tener una mirada desde el pensamiento nacional a donde pretendemos los trabajadores y el pueblo encaminar el rumbo de la patria y lo que necesitamos, que es un poco lo que planteaba Mosconi, que para ser un país libre necesitamos al menos el petróleo, tener un manejo predominante, ¿no? Y bueno, esa batalla hasta el 74, donde se inaugura Mosconi. También se hace una reseña ahí de las consecuencias que sufrimos a partir del golpe del 76, donde se da inicio al neoliberalismo de la mano de Martínez de Hoz. Pero así todo, a pesar de esa embestida que hace Martínez de Hoz, Petroquímica Mosconi siguió siendo rentable, que es el gran interrogante que hay para muchos. Y ahí nosotros tal vez hacemos un alto, porque de la misma manera que Enrique Mosconi era un general, como otros generales de la patria que tenían un pensamiento nacional, la petroquímica fue una empresa rentable. Y nosotros, en ese interrogante, consideramos que la conducción de la empresa ha tenido un sesgo nacionalista, y ante la estrategia de mostrar a todas las empresas del Estado como deficientes, Mosconi siguió aportando al Tesoro Nacional, ¿no? Porque la exportación siguió produciéndose y eso traía divisas al país que pasaban a engrosar las arcas del Tesoro Nacional. Bien. Ahí, durante la dictadura, nosotros, a pesar de que la conducción de la empresa hacía un planteo de cualquier problema que hubiera con algún trabajador o trabajadora, nosotros sufrimos el secuestro, y actualmente está desaparecida la compañera María Seoane Toimil. Después viene la apertura democrática. En la apertura democrática, en el periodo de Alfonsín, empieza o continúa la embestida privatista,
tal vez un poco más moderada. Ahí Rodolfo Terraño planteaba la privatización de un 49%, pero era una embestida que no dejó de producirse. Vaya aquella otro intento a través del Plan Houston, que bueno, ahí se fracasó un poco porque los trabajadores organizados se hicieron gestiones para frenar y no se logró la privatización parcial, hasta que se llega al año que ahí empieza la tragedia, de la mano de Menem y del ideólogo de las privatizaciones, que fue Roberto Dromi, y con la complicidad, por un lado el Ejecutivo y por otro lado el Congreso Nacional, con legisladores nacionales que, sumisos al Ejecutivo, votaron la ley de reforma del Estado, que dio inicio, fue el pie para empezar el proceso de enajenación de las empresas del Estado, ¿no? Donde en todo el país miles de trabajadores de las distintas empresas quedaron a la vera del camino, sin trabajo, desocupados, deprimidos, muchos casos de suicidio, en fin, pueblos que desaparecieron por quedar trunca el funcionamiento del ferrocarril, las estaciones de servicio, bueno, las empresas que generaban trabajo en el interior profundo, ¿no? Déjame... Ahí... Sí, continúa. Ahí, cuando empieza ese proceso, nosotros ya alertados y donde veíamos que el huracán del neoliberalismo avanzaba, los trabajadores desde muy abajo, desde los cuerpos de delegados, empezamos a estar en asamblea discutiendo esta decisión política de Menem, y nos empezamos a organizar como para resistir. Esa resistencia tuvo resultados y eco en varias fábricas de la región. Nosotros, el polo petroquímico, YPF, está rodeado de empresas grandes como el astillero Río Santiago, Propulsora, y ahí nos planteamos sumarnos, más que empezar, sumarnos a una ya decisión política que había tomado en su momento el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, allá por los 90, en noviembre del 90, empieza la pelea con el gobierno en oponernos a las privatizaciones, y nosotros la continuamos desde los cuerpos de delegados, porque las conducciones sindicales a nivel nacional medio que habían sido cooptadas por esa zanahoria que significó el programa de propiedad participada, donde te invitaban a ser accionista de la empresa, y en vez de ser accionista de la empresa, los únicos que se beneficiaron fueron algunos dirigentes sindicales, que pasaron a ser desde dirigentes sindicales a empresarios. Ahí produjimos lo que fue el encenadazo en forma conjunta con las comisiones internas de Propulsora, Astilleros y el polo petroquímico. ¿Cuál es que fue un hito histórico. ¿Cuál es Propulsora? ¿Cuál es? ¿Qué empresa es? Propulsora es una empresa que hace chapa laminada, es también del grupo de lo que fue Somisa, es del grupo Techín. Es una empresa que está en Ensenada, que hace chapa laminada. Claro, pero eran los trabajadores de Propulsora los que se unían a esta lucha. Exacto, eran los trabajadores, por supuesto, sí, los trabajadores. En el caso de Astilleros, ahí estaba el secretario general, el Ñato Barros, se puso al frente. Fue el único secretario general que de las empresas involucradas se puso al frente. En el caso de los compañeros de WON era el Sapo Sandes, el delegado general, y la comisión interna de Petroquímica General Mosconi, Carlos Juan Ciarrosa y Carlos Matera. Bien, Jorge, voy a vender yo los términos de lo que es la presentación de hoy, ¿eh? Después te voy a preguntar
si se va a presentar en algún otro lugar o tienen alguna agenda o programa pensado. Pero estamos hablando de los herederos del general Mosconi, así está en este flyer que tengo aquí en mis manos, una historia de compromiso, resistencia y lucha. Entrada gratuita jueves 27 de julio de 2023 a las 7 de la tarde o 19 horas, o sea, hoy, en el Cine Teatro Municipal Ensenada, Ortiz de Rosas 99. Guión y dirección, Jorge Pastor Azuaje. Idea y producción, La Gloriosa. ¿Qué es La Gloriosa? Y La Gloriosa la podés tomar, yo qué sé, tal vez está nutrida de lo que fue La Gloriosa JP, podría ser La Gloriosa CGT, es un poco con ese espíritu. Bien. Porque bueno, en realidad la productora somos un grupo de locos que armamos un chanchito con el aporte de algunas organizaciones sindicales que siempre se han solidarizado con nosotros, como es el caso de UTEDIC, que es una organización de trabajadores de entidades civiles y deportivas, o la CONADU, que son los docentes universitarios, o el SACSAI, que es el Sindicato Argentino de Televisión, que han hecho su aporte, más el aporte individual de muchos compañeros que han posibilitado materializar este documental, que ante tu pregunta, la idea es que tenga la difusión mayor posible, ¿no? Claro. Nosotros hoy, este documental, como el archivo de lo que fue el Ensenadazo, ahí te quiero hacer una aclaración porque sería injusto, aparte de los cuerpos delegados, el Ensenadazo, ese acto de resistencia y movilización que culminó en abril del 91, estuvo acompañado por el diputado Antonio Di Tomaso, el diputado Jorge Dercos del Partido Intransigente, Gustavo Marelli de la Unión Cívica Radical, y la CGT Azopardo, que en ese momento conducía Daniel Ricardo Fernández. Hubo adhesión de la organización sindical regional y de un cierto sector de los partidos políticos, el Partido Justicialista, el fallecido diputado provincial Carlos Tomi Díaz, y bueno, y otros dirigentes políticos y sociales. Estábamos en, Sergio, ayúdame. A ver, ¿estamos en 2023, el año? En el año 23, estamos en el año 23. En el año 23, y con este estreno del documental, que como te quería decir, vamos a ceder los derechos. Hoy vamos a hacer entrega a los municipios de Ensenada y Berizo. Vamos a hacerle entrega también al Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, la televisión pública, al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y a las organizaciones sindicales que fueron protagonistas de todo este proceso histórico, con el objetivo de que este material retumbe en el pueblo, refresque y mantenga viva la memoria de un pueblo que luchó, de trabajadores que nos resistimos a estas ideas que hoy pregonan algunos sectores como Milei o la derecha que quiere volver a gobernar el país, para reproducir lo que hicieron tanto Martínez de Oz como Menem. Esa idea de achicar el Estado, esa idea de desmantelar los sectores estratégicos de la nación para quedarnos sumidos a los designios del Fondo Monetario Internacional. Jorge, impresionante, impecable este esfuerzo que has hecho, porque seguramente fue con mucho esfuerzo, pero la solidaridad, el acompañamiento, el compromiso de tantos compañeros y organizaciones hacen posible que este sueño que ustedes tenían lo hayan podido materializar en un documental, una joyita que esperamos poder recibir pronto y poder proyectar aquí en la provincia de Misiones. Te mandamos un abrazo muy grande y cerrá de la manera en que a vos te guste. Sergio, el material por supuesto que te lo voy a hacer llegar para que ustedes lo reproduzcan
te digo, se me abre una imagen que sería una pantalla al lado de las cataratas, porque de la misma manera que cae incesantemente agua, incesantemente durante 30 años venimos reclamando un derecho vulnerado, un derecho que estableció la ley de reforma del Estado, que era un programa de propiedad participada que nos daba derecho accionario, y que los únicos que pudieron lograr ese cometido fueron los trabajadores de YPF, los trabajadores de Somisa y los trabajadores de Altos Hornos Zapla. Nosotros a 30 años todavía no pudimos lograr que se nos haga cumplir ese derecho. Allá por el 2015, gracias al compromiso de Héctor Recalde y Gastón Arizpe, habíamos logrado media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, pero después vino la noche negra del macrismo y perdió estado parlamentario. En el año 2022, presentamos nuevamente el proyecto, el mismo lo impulsamos con diputados del Frente de Todos, actualmente está en la Comisión de Trabajo, con el compromiso de la diputada nacional Vanessa Siley, que preside la Comisión de Trabajo, a que próximamente se le dé tratamiento en forma conjunta con los proyectos de agua y energía, de correos, de SEGVA, de gas del Estado, proyectos de ley reparatoria para que se dé cumplimiento efectivo al programa de propiedad participada a través de una ley reparatoria. Así que seguramente vamos a estar en contacto por los avances que tenga este tratamiento en el Congreso Nacional, un Congreso Nacional que esperemos que cierre las heridas que datan de aquel año en el que fuimos despedidos, del 93, y que venimos continuamente reclamando. Antes, sería injusto no mencionar que antes de iniciar el camino del reclamo a este derecho, nosotros habíamos efectuado una denuncia penal por la venta fraudulenta de YPF, una denuncia penal que había recaído en las manos del juez Bonaidío y el fiscal era Stornelli. Yo al nombrar esos apellidos te darás cuenta que fue imposible conseguir justicia con estos dos personeros ligados a los intereses dominantes, y esa causa prescribió, y fue ahí que empezamos el camino hacia un reconocimiento del sector político, ¿no? Había que resolverlo políticamente, que fue el mismo camino que hicieron los compañeros de YPF y lo lograron. Esperemos que este compromiso de la diputada Vanessa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Claudio Ormachea, Daniel Goyán, alcance para que se vote favorablemente en la Comisión de Trabajo y pase a la Comisión de Presupuesto. Tenemos una traba que es el que desequilibra, es un legislador del Partido Socialista de Santa Fe, el diputado Enrique Esteves, hijo de Esteve Boero, no sé si te dice algo. Así que bueno, estamos a la espera. Macanudo. Quiero terminar con un agradecimiento profundo a la Red Farco, que nos posibilitó salir ayer al aire desde Santa Fe, ayer a la tarde desde Salta y hoy desde Posada. Les mando un abrazo enorme y agradecido de todos los mosconianos al pueblo misionero. Te mandamos un abrazo, Jorge. Impresionante nota nos has regalado, pues nos has permitido descubrir una historia de lucha que cumple décadas y que nos enorgullece a nosotros como trabajadores. Tener compañeros, hermanos que dan la batalla y que nos dan ejemplo, la verdad que siempre es un enorme orgullo. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto y a disposición. Abrazo grande y ojo a lo que se va a hacer en agosto y en octubre. Ahí define el futuro de la patria. Así es, compañero. Un abrazo enorme. Abrazo.
Jorge Imperiali, ex trabajador de Petroquímica Mosconi, dando, bueno, su palabra, su mirada, nos ayuda a conocer esta petroquímica que nace con el peronismo, que fue atacada también por el peronismo, por un peronismo raro, ese menemismo que empezó a ser del escudo peronista y de la marcha peronista empezó a hacer cualquier otra cosa. Y dijimos, ¿qué está pasando? Eso fue la década de los 90, que obligó a todos estos trabajadores a levantarse y empezar a luchar y a defender lo que era una empresa valiosísima del Estado. Se perdió durante la privatización de YPF, que pasó a manos de Repsol. Cuando Cristina logra volver a nacionalizar YPF con el 51%, vuelve a manos de los trabajadores, vuelve a manos de del Estado. Y a Dios gracias, esta petroquímica sigue dando trabajo, sigue brindando un importante servicio y una labor que permite bogar por la, bueno, como un granito de arena, ¿no? Por la industrialización de nuestro país, que es el mensaje que queremos darle, y también de lucha. La hora en nuestro país, 10:34 minutos. Esto es Radio Lateral, haciendo con fundamento criollo. Ahora con Ronnie nos vamos a la música.